Muchachos, ¿cómo están? En este caso vamos a resolver un ejercicio que aparece en uno de los tantos libros que hay de mecánica de suelos. ¿Listo? ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular eh, el esfuerzo total y la presión de poros. ¿En qué punto? En la mitad de este punto o de esta partícula que aparece aquí. ¿Listo? Con los datos que tenemos aquí de cada capa. Tenemos una capa 1, que es una arena seca, de cuánto de profundidad, de 3 metros. Tenemos el peso específico de esa capa, que sería 17 kilonewton por metro cúbico, y así para las siguientes capas, perdón. Tenemos una altura total o una profundidad total, perdón, de 13 metros. ¿Listo? Y la altura del nivel freático, que corresponde a 10 metros. ¿Listo? Desde aquí hasta acá tenemos 10 metros. Entonces procedemos a calcular eso. ¿Listo? Vamos a utilizar estas ecuaciones. ¿Listo? Esta de aquí sería para el esfuerzo vertical, esta para la presión de poros. Ojo, en las diapositivas que les envié anteriormente, la presión de poros es positiva cuando la calculamos desde el nivel freático hacia acá abajo. Todo eso va a ser positivo. Y va a ser negativo cuando la calculemos desde el nivel freático hacia arriba. ¿Listo? Ya con eso podemos calcular la presión de poros, el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo. ¿Listo? El esfuerzo efectivo lo tenemos que calcular como sea con esta ecuación, que es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. ¿Listo? Y ahora procedemos a calcular. Hay dos maneras de calcularla. La podemos calcular capa por capa y luego al final las sumamos todas como aparece aquí. El esfuerzo total vertical sería el esfuerzo de la capa 1, de la capa 2 y de la capa 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos paso por paso? Con anotando primero que todo los datos. La profundidad, 3 metros, el peso específico de la capa 1. ¿Listo? Ojo que tiene que ser el espesor total de la capa porque nos lo están pidiendo en este punto. O sea, tenemos que tener en cuenta todo lo que está de aquí hacia arriba. Entonces, vamos con la capa 1. ¿Listo? Simplemente el peso específico por la profundidad. Y eso nos va a dar en kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Lo mismo para la capa 2. ¿Listo? Va a ser el peso específico por la profundidad y nos da en kilonewton por metro cúbico. El esfuerzo vertical de la capa 1 sería de 51 kilonewton por metro cuadrado y el de la capa 2 de 95 kilonewton por metro cuadrado. Asimismo, calculamos el de la capa 3. Con cálculos podemos determinar la altura total menos las dos capas, las profundidades de las capas, nos daría la altura de la capa 3. ¿Listo? Que sería de 5 metros. Ya con eso podemos calcular el esfuerzo vertical de la capa 3, que sería 18 el peso específico por 5, que sería la profundidad de esa capa. ¿Listo? Entonces nos daría como resultado 90 kilonewton por metro cuadrado. Y el esfuerzo total vertical, pues lo sumamos. ¿Listo? El de la capa 1, el de la capa 2, el de la capa 3. Y como resultado nos da 236 kilonewton por metro cuadrado. La segunda manera de hacerlo lo pueden hacer de forma directa. ¿Listo? Estrato 1, o sea, el peso específico de la capa 1 por el espesor de la capa 1, más el peso específico de la capa 2 por el espesor de la capa 2, y así con el 3. ¿Listo? Y como resultado, pues nos da el mismo resultado. Entonces, ahora procedemos a calcular la presión de poros. Para eso, tenemos que conocer la altura. La altura, como les dije anteriormente, es desde el nivel freático hasta el punto donde queremos encontrar la presión de poros. En este caso, pues nos dicen que es de 10 metros.
Entonces, la presión de poros simplemente es el peso específico del agua, que sería 9.81 kilonewton por metro cúbico por la altura del agua. ¿Cuánto es? 10 metros. Y eso nos daría 98.1 kilonewton por metro cuadrado. Ojo con las unidades, no se vayan a equivocar en las unidades porque después no les va a dar los resultados. ¿Listo? Ya con eso podemos determinar el esfuerzo efectivo. Simplemente es la resta del esfuerzo total vertical menos la presión de poros. Entonces, el esfuerzo efectivo que transmite la estructura de ese suelo, ojo que es el esfuerzo que transmite de estructura en estructura, o sea, de partícula en partícula. Es como decir el esqueleto del suelo, ¿listo? Sin tener en cuenta el agua, ¿listo? Sería de 137.90 kilonewton por metro cuadrado. Y esa sería la respuesta y esta es la manera como se resuelven este tipo de ejercicios. Este es un ejemplo fácil. Vamos a ver cómo posteriormente cómo se resuelven unos ejercicios un poquito más difíciles. ¿Listo, muchachos? Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.